Primer informe por Texas Snake. Recibirá un correo electrónico o una llamada telefónica para comunicarse utilizando un número 800 y discutir el cambio de moneda que ha comprado. Se le pedirá que identifique su propiedad y la ciudad en la que desea realizar el intercambio, así como el banco de nivel 1 a través del cual desea realizar su negocio. Solo necesitas identificar las monedas particulares que posees, no las cantidades de cada una. Una vez que hayas proporcionado esto, se te dará un segundo número para comunicarte con el banco que deseas utilizar en la ciudad de tu elección. Este segundo número es con quien concretarás tu cita para intercambiar por fecha y hora, y te darán instrucciones sobre todo lo que debes llevar para efectos de identificación. Esto es para los grupos de Internet y los de la calle. La actualización bancaria más reciente se produjo poco después de las 10 de la mañana de esta mañana. Las noticias de esos altos mandos se consumieron en un periodo de 24 a 36 horas para el anuncio, y el jueves 21 de marzo de 2024 sigue siendo un día importante para los bancos. El Big Bang, por Julián A. Sus Anchas. Ya saben de quién hablo. El evento durará aproximadamente 3 días y se inspirará en el incidente de Bahía de Cochinos. Después de esto, habrá un cierre de la Tierra de 10 días y la activación del sistema de transmisión transmitido globalmente por televisores y radios. Al mismo tiempo, los gobiernos de todo el mundo serán disueltos temporalmente, acompañados de más arrestos. Posteriormente, se iniciarán las elecciones blockchain de la Ley de Reforma y Seguridad Económica Global, NESARA-GESARA, lo que marcará el comienzo de gobiernos reducidos al 10% de su tamaño actual, con personal completamente nuevo. Este esfuerzo transformador, conocido como Quantum GESARA, abarca varias facetas de avance, incluido el sistema financiero cuántico, el sistema de votación cuántica, la sanación cuántica y la física cuántica. La transición se extiende al ámbito digital con la Internet cuántica, que simboliza un cambio integral hacia la tecnología cuántica. Bajo GESARA, la moneda sufre una transformación, con NESARA introduciendo los billetes Rainbow Treasury, respaldados por metales preciosos, aumentados por la integración de Quantum Starlink, y monedas estadounidenses reguladas internacionalmente que se adhieren a los estándares ISO 20022, también respaldadas por metales. Además, el Quantum Voting System, QVS, revoluciona la tecnología blockchain, alejándose de los enfoques convencionales de votación. La revisión de Quantum Internet implica un reinicio completo, eliminando entidades existentes como Microsoft, ya que la infraestructura de Internet actual se compara con la operación Monkbear, que implica control y manipulación centralizados. Los medios de comunicación y publicaciones, anteriormente influenciados por entidades como la Agencia de Inteligencia Israelí, se reestructurarán, eliminando vínculos y prejuicios de propiedad. Las entidades de inteligencia privadas, incluidas aquellas afiliadas a la realeza del Reino Unido, se disolverán, dejando a la inteligencia militar como la única autoridad de inteligencia. Siguiente anécdota, compartida por Holly. ¿Por qué Dios creó el mal? La respuesta me llegó hasta lo más profundo de mi alma. Un profesor de la universidad hizo a sus alumnos la siguiente pregunta: ¿todo lo que existe fue creado por Dios? Un estudiante respondió valientemente: sí, creado por Dios. ¿Dios creó todo?, preguntó el profesor. Sí, señor, respondió el estudiante. El profesor preguntó: si Dios creó todo, entonces Dios creó el mal, ya que existe. Y según el principio de que nuestras obras nos definen a nosotros mismos, entonces Dios es malo. El estudiante se quedó en silencio después de escuchar tal respuesta.
El profesor estaba muy satisfecho consigo mismo. Se jactó ante los estudiantes de haber demostrado una vez más que la fe en Dios es un mito. Otro estudiante levantó la mano y dijo: ¿Puedo hacerle una pregunta, profesor? Por supuesto, respondió el profesor. Profesor, ¿el frío existe? ¿Qué clase de pregunta? Por supuesto que existe. ¿Alguna vez has tenido frío? Los estudiantes se rieron ante la pregunta del joven. El joven respondió: En realidad, señor, el frío no existe. Según las leyes de la física, lo que consideramos frío es en realidad la ausencia de calor. Se puede estudiar si una persona u objeto tiene o transmite energía. El cero absoluto, menos 460 grados Fahrenheit, es una ausencia total de calor. Toda la materia se vuelve inerte e incapaz de reaccionar a esta temperatura. El frío no existe. Creamos esta palabra para describir lo que sentimos en ausencia de calor. El estudiante continuó: Profesor, ¿existe la oscuridad? Por supuesto que existe. Se equivoca de nuevo, señor. La oscuridad tampoco existe. La oscuridad es en realidad la ausencia de luz. Podemos estudiar la luz, pero no la oscuridad. Podemos usar el prisma de Newton para difundir la luz blanca en múltiples colores y explorar las diferentes longitudes de onda de cada color. No se puede medir la oscuridad. Un simple rayo de luz puede irrumpir en el mundo de la oscuridad e iluminarlo. ¿Cómo puedes saber qué tan oscuro es un determinado espacio? Mides cuánta luz se presenta, ¿no es así? Oscuridad es un término que el hombre usa para describir lo que sucede en ausencia de luz. Al final, el joven preguntó al profesor: Señor, ¿existe el mal? Esta vez no estaba seguro. El profesor respondió: Por supuesto, como dije antes, lo vemos todos los días: crueldad, numerosos crímenes y violencia en todo el mundo. Estos ejemplos no son más que una manifestación del mal. A esto, el estudiante respondió: El mal no existe, señor, o al menos no existe por sí mismo. El mal es simplemente la ausencia de Dios. Es como oscuridad y frío, una palabra creada por el hombre para describir la ausencia de Dios. Dios no creó el mal. El mal no es la fe ni el amor, que existen como luz y calor. El mal es el resultado de la ausencia del amor divino en el corazón humano. Es el tipo de frío que surge cuando no hay calor, o el tipo de oscuridad que surge cuando no hay luz. El nombre del estudiante era Albert Einstein. Esto dice esta maravillosa anécdota, mas yo no puedo asegurar que sea originalmente de Albert Einstein. Querido suscriptor, te recuerdo que este video no tiene activada la opción para comentarios. Si quieres hacer un comentario, tienes alguna pregunta, únete al canal de Telegram de Conciencia en Amor Sagrado. En la descripción de este video podrás encontrar la liga. Pero para poder unirte, te recuerdo que tienes que tener configurado tu nombre de usuario en tu Telegram personal. Muchas bendiciones y muchas gracias.